Bueno, acá seguimos, acá estamos. Un día vamos a hacer un programa especial con lo que ocurre en las tandas. Sí, en las tandas terribles. Mucha repercusión de el fuego amigo y todas las declaraciones que hicieron. Pero bueno, le preguntamos a Ricardo Rubier, el gobierno, después de todo este supermartes, va a lanzar 30 spots comunicacionales y demás. Y este tema de la comunicación y la sociedad, ¿qué está pasando con la sociedad? Bueno, yo te lo cuento tomando un poco más de distancia en el tiempo, porque me parece que es interesante. En octubre el gobierno tuvo un resultado, hace pocos meses, que fue octubre. Sí. Tuvo un resultado electoral muy favorable, 42% a nivel nacional. Eso significó un espaldarazo. Todo el que gana, en general, sube al día siguiente su imagen, por encima de lo que ya tenía buena, la mejoró. Y ese espaldarazo fue que ocurrió que ese triunfo se diluyó en pocas semanas. En diciembre se había diluido, buena parte. ¿Qué tuvimos en diciembre? La ley previsional. Bien. La ley previsional fue rechazada por la mayoría de la sociedad. Tema Triaca, la mayoría de la sociedad, según las encuestas, pedía que Triaca tenía que renunciar. Y el tema del tarifazo, metido dentro de una situación inflacionaria permanente, o sea que se vive como permanente. Eso de diciembre a la fecha, antes de la fecha, digamos, hasta marzo, abril, siguió cayendo la imagen del presidente, subiendo la imagen negativa y bajando la positiva, tanto del presidente y peor aún la gestión. Cuando viene este hecho de hace pocos días, esto lo que hace es acrecentar y aumentar la velocidad de la caída del gobierno. Hoy el presidente está en una situación inversa a la que estaba en enero del 2016. En enero del 2016 había ganado hacía poco, había asumido hacía pocas semanas, estaban en un 62, 63 positivo, 32, 33, 34 negativo. Hoy lo invirtió. O sea, los mismos números tiene, pero al revés. Esta situación, ustedes mencionaban el tema de Vidal, también afectó a Vidal, o está afectando a Vidal, pero en menor medida. O sea, está focalizada la bronca, el mal humor, en el presidente. Está focalizado en el presidente y en la gestión del gobierno. Y Ricardo, está bien, en la figura del presidente es cierto, sufrió un desgaste, es innegable. ¿No sentís que de parte de la sociedad también hay una bronca hacia la política? Una especie de lo que vivimos hace mucho tiempo, de un que se vayan todos. Eso aparece más en los grupos, en los trabajos cualitativos. Lo que está apareciendo de nuevo es el tema de que se vayan todos, son todos iguales, todo es lo mismo. Una incredulidad o una falta de fe en la actividad política. Y mirá la pregunta sencilla que te voy a hacer. En este escenario, con la sociedad yendo hacia ese lado, ¿qué ves en la política y en los armados de la oposición de acá lo que viene? Mirá, yo lo que veo es una crisis que, como ustedes estaban señalando y seguramente luego van a seguir profundizando en el tema, hay una crisis de carácter estructural. Todos los economistas dicen hay una crisis de carácter estructural. Yo le sumaría a los problemas de la economía que hay problemas de la política. Y el problema es si la política es suficientemente fuerte como para enfrentar los problemas estructurales de la economía. Y la respuesta es bastante complicada porque el gobierno está debilitado. Ya había nacido como primera minoría. Desarrolló toda una negociación en el Parlamento en el año 2016, toda una negociación, y logró aprobar una cantidad de leyes. Esta situación, a medida que el gobierno se va complicando y a medida que nos acercamos a las elecciones, es más difícil conseguir aliados. En estas circunstancias de hoy, no solamente ya no se consigue aliados, sino que el propio gobierno dice que llama a un gran acuerdo nacional. Lo dice por televisión, cosa rara, la verdad que parece como que le quitara el valor al gran acuerdo nacional, porque generalmente no se convoca por televisión. O no hay compromiso y vuelve a ser un efecto marketinero. Salvo que ese gran acuerdo nacional sea en realidad un respaldo al Poder Ejecutivo. En realidad no es un gran acuerdo nacional, sino es un respaldo al Ejecutivo. Me parece que termina siendo eso. Que buscaron con los empresarios, ¿no? También. Claro. Entonces, el problema es ese. Y ahora si miramos todo el horizonte político es preocupante. Si tomamos un poco de distancia y miramos todo el horizonte político, vemos, por un lado, una crisis partidocrática. Teníamos una nueva fuerza que era Cambiemos, de centro-derecha. Esta fuerza hoy está como está, ya lo dijimos. Y al revés, es decir, enfrente no tenemos opción. ¿Qué pasa con la opinión pública? Primer movimiento de la esperanza, sobre todo los votantes de Cambiemos, pasa al mal humor, la desesperanza. Viene un segundo movimiento
que es elegir otra opción. Sí. Ese segundo movimiento no se produjo. O sea, ahora todavía está la etapa del interrogante. Exactamente, porque todavía la oposición sigue siendo una fuerza fragmentada. Ahora, de acuerdo a las distintas encuestas de mercado, colegas tuyos, hablan muy mal, y los números le dan muy mal, en cuanto al profesionalismo del equipo económico, ¿no? Del equipo que integra Cambiemos. Sí, yo para no entrar tanto en detalle, te lo diría de la siguiente manera. El poder está relacionado con el saber, sí, con el supuesto saber. O sea, las sociedades creen que el que tiene poder sabe, sí, suponen que sabe. sí. Lo que está en cuestión ahora respecto del gobierno es el saber. El gobierno muestra que las circunstancias se lo llevan puesto y que frente a un problema no pueden resolverlo, o que lo resuelven mal, o que dicen algo que no es verdad. En toda esta crisis se dijeron muchas cosas que son que no son verdades. Y yo, ¿sabés qué? Te agrego, y aprovecho para la pregunta que le quería hacer a la senadora, que es, yo percibo que gran parte del público tomó como una muy mala noticia la vuelta al Fondo Monetario, y en esto que vos decís, sí, asumió que es un fracaso, asumió que sí, entonces tanto no saben estos sí, tipos, sí, porque si tenemos que volver al Fondo Monetario después de 2 años, la sí, chocaron, ¿no? La lectura fue esa. Entonces aprovecho esto como pie para preguntar, ¿desde el Congreso de la Nación hay una postura frente a esto del Fondo Monetario? ¿Nos comentabas recién? Sí, continuar. Nosotros creemos que la comisión bicameral debe continuar trabajando. De hecho, el otro día se llamó a reunión donde se nos entregó información sensible respecto de los acuerdos con los fondos buitre, pero hubo una clara obstaculización de parte de la oposición en el funcionamiento de la bicameral, porque no bajaron, no dieron quórum. Fue justamente el día después de que el presidente de la Nación anunció el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Por supuesto que nosotros queríamos debatir respecto de este tema y que esto no se extraiga del control parlamentario. ¿Por qué decimos esto? Porque de lo contrario, la verdad que este gobierno que llega al poder ufanándose respecto del respeto que debe haber a la división de poderes, al Parlamento de la Nación, lo que está haciendo justamente es extraer del ámbito del Parlamento el arreglo de la deuda externa de la Nación, que es justamente una atribución del Parlamento, una atribución del Congreso de la Nación. Y me parece, con respecto a esto que planteaba antes Rubier, y me parece que es muy interesante, que este llamado a un acuerdo nacional que hace el gobierno nacional es de alguna manera un contrato de adhesión, no es un acuerdo. Como abogada tenés que explicar lo que es el contrato de adhesión. Donde ya están todas las cláusulas hechas. ¿Aceptás o no? Y vos tómalo o déjalo, te dicen. O sea, o lo tomás o lo dejás. En realidad, para que haya un acuerdo, para que haya un ámbito de consenso social, político y económico, tenés que citar a todos los actores y en el marco de ese diálogo deben salir los lineamientos de la política económica, de la política social que querés llevar adelante. Ayer el presidente de la Nación, en conferencia de prensa, ratificó absolutamente el rumbo del gobierno, ratificó el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, y la verdad que la sociedad tiene una memoria genética. Ir al Fondo Monetario Internacional es más ajuste, es menos salud, es menos educación, es más flexibilización laboral, y es la depredación total de la producción nacional, de la industria, de las economías regionales. Y te pregunto, y cuando los tildan de populistas o de demagogos, cuando quieren decir, bueno, pongámosle razonabilidad a las tarifas, estudiemos el acuerdo con el fondo, debatamos el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Este tema del manejo de las palabras descalificativas hacia la oposición para lograr adhesión, ¿cómo lo ven ustedes? Bueno, es lo que han hecho con el tema tarifario, este planteo de que de dónde va a salir el costo fiscal que significa esto. Y la verdad que si vamos a hablar de irresponsabilidad, me parece que la mayor irresponsabilidad ha estado en cabeza del gobierno nacional, que ni bien asumió, decide quitar retenciones a los sectores agroexportadores, retenciones a las mineras, que está generando una enorme transferencia de recursos desde los trabajadores, de los sectores medios a los sectores más concentrados de la economía. La verdad que el planteo de tarifas o de tarifas subsidiadas no es ni populista, ni de derecha, ni de izquierda. Los subsidios son herramientas que utiliza un gobierno y que las pone a disposición del fomento, del incentivo de la economía. De hecho,
basta ir al Fondo Monetario Internacional, este paralelismo que hizo en cuanto a las políticas de subsidio. La República Argentina, diciembre de 2015, tenía $417 aproximadamente, entre 413 y 417 dólares de subsidios per cápita en materia tarifaria. Estados Unidos, 2.177 dólares de subsidios en materia tarifaria. Esto demuestra que no se trata de populismo, se trata del concepto que uno tiene respecto del manejo de la economía en un país y si esa economía sirve justamente para desarrollar las fuerzas de la producción o simplemente se ha abierto un nuevo proceso de valorización financiera que lo único que ha hecho es abrir al capital financiero la economía y permitir que a través de la fuga de divisas se lleven la riqueza argentina. ¿Coincidís que se maneja como una mesa de dinero? Sin lugar a dudas, es una timba y este nuevo pedido al Fondo Monetario Internacional lamentablemente va a ingresar a este mismo sistema de timba financiera, que esta es la cuestión de fondo. Ayer el presidente, en vez de hacer hincapié en la problemática de la restricción externa, vuelve a poner el eje en el déficit fiscal. Por lo tanto, han ratificado esta política económica basada en el endeudamiento. Y acá hay dos cosas, ¿sabes qué? Y de paso voy a aprovechar para charlar esto con Mariano, que ayer dijo el presidente, a la pasada, así como usan esto de las tarifas que dicen en ningún país del mundo hay tarifas, lo cual no es cierto, ayer el presidente dijo, ningún país del mundo le cobra impuestos a las exportaciones. No vamos a hablar con Mariano Kester, porque yo tengo entendido que sí, y muchos. Y después dijo, hace 70 años que Argentina tiene déficit fiscal. Yo recuerdo, ahora lo hablamos con Mariano, periodos recientes en los que no tuvimos déficit fiscal. ¿Escuchaste estas declaraciones ayer? Bueno, Mariano. Sí. No, desubicado. Se equivoca, cada vez que habla de economía tiene un libreto que no necesariamente condice con la realidad. ¿Lo asesoran mal o sale de...? No tengo idea. Bueno. No sé. Pero es un mamarracho. Pero a mí me da estas dos vergüenza. cosas que dijo no son ciertas. A mí realmente me da mucha vergüenza cuando lo escucho hablar de economía. Y estas dos cosas no son ciertas las que acabo de decir. Encima no son ciertas. Lo del déficit fiscal, el gobierno anterior, desde 2003 hasta 2008, tuvo superávit fiscal primario y financiero, y a partir de 2009 hasta 2012 tuvo superávit fiscal primario y no financiero. O sea, y entregó el gobierno con un déficit fiscal en función de las estadísticas presentadas por el Ministerio de Finanzas a los acreedores internacionales de este gobierno, con un déficit fiscal del 1,9%. El gobierno anterior. Del gobierno anterior. Bien. Después lo recalcularon y les da 3,9%. Sigue el 3,9% siendo muy bajo al de 2017, que fue 6,1%. Así que... O sea, vamos a repetir, para la gente se va a perder. Voy a repetir los números para que no se pierda la gente. Medido, señores, acá lo dice Mariano Kester, medido por este gobierno, el gobierno anterior dejó un déficit de 3,9%. Y este gobierno, medido por este gobierno, de 6,1. 6,1. Lo aumentó, era el gran problema que decía. O sea, aumentó. Entre otras cosas, por algo que acaba de comentar la senadora, le recortaron impuestos a sectores concentrados muy importantes de la economía que hoy pagan menos. Entonces, si desfinanciás al Estado, te vas a una situación de déficit indudablemente. A ver, sin ir muy lejos, en Chile el control del recurso primario principal, el cobre, está en manos del Estado. En Perú, en Colombia, en Ecuador... O sea, los recursos estratégicos los maneja el Estado. Los maneja el Estado y cuando concede la explotación a algún privado, les cobra un canon y lo pagan, no como el correo en la Argentina, que Macri no lo pagó, es diferente. Mariano, hay mucho esfuerzo de parte del gobierno y hoy incluso salió algún vocero del Fondo Monetario a tratar de generar la idea de que el Fondo Monetario no va a tener exigencias, no va a exigir políticas. Vos conocés los organismos internacionales, cómo se manejan. ¿Vos creés que el Fondo Monetario va a prestar a cambio de nada? ¿No va a tener? A ver, el Fondo Monetario es un organismo que vela por los intereses de los países miembros que aportan recursos y que el Fondo Monetario los tiene que administrar. Argentina es un país que tuvo un default hace 14 años. Los países miembros quieren que el Fondo Monetario Internacional le garantice que van a cobrar lo que el fondo le va a prestar a la Argentina. ¿Y qué quieren? ¿Lo quieren cobrar en 20 años, en 15 años? No, lo quieren cobrar rápido. Y para cobrarlo rápido, el Fondo Monetario no es un mal organismo. Lo que hace es que lo tengan que pagar lo antes posible. Y para pagarlo lo antes posible, les tiene que achicar el déficit, achicarlo al mínimo, para lograr que de la recaudación la mayor parte vaya para pagar intereses de la deuda.
no importa si después el país pierde su industria, si la gente vive pésimo, si hay más delincuencia, no importa. Lo importante es estar sometidos y poder pagar la deuda como corresponde en tiempo y forma. Ya lo vivimos hace muy poquito y hay experiencias internacionales recientes, como el caso más claro es el de Grecia, donde el Fondo Monetario Internacional le impuso rebajas salariales y bajas en las jubilaciones, en términos nominales. O sea, pensar que en 2, 3 años el Fondo Monetario Internacional se da vuelta y nos va a prestar a una tasa del 4% cuando Argentina no podía conseguir crédito es absurdo, porque si no, ¿por qué no fuimos mucho antes al Fondo Monetario Internacional y conseguíamos, en lugar de pagar una tasa en torno del 7%, podíamos perfectamente pagar una tasa del 4% y no tener ningún condicionamiento? Así que me parece que el discurso se cae a pedazos. No cierra. Pero ¿sabes qué no comentamos, Agustín y Mariano? Que esta línea de crédito denominada stand-by la tiene Irak, ¿qué más? Jamaica, para que ustedes sepan, para que asociemos y Kenia, ahí está. Irak, Jamaica, Kenia y Argentina. Esa es la categoría que nos ubica el Fondo Monetario. Volvimos al mundo, ¿te acordás? Bueno. Y tenemos un nivel, a ver, la inflación que vamos a tener este año, yo coincido con el diagnóstico de Agustín, va a estar cerca del 30%, considerando el 25 de 2017 y considerando el 41 de 2016, son los 3 años de más inflación desde la hiperinflación de fines de los años 80. Nunca antes en la Argentina, en 3 años, se superó ampliamente el 100% de inflación. Realmente hay mala praxis, y hay una mala praxis orquestada en función de beneficiar a determinados sectores de la sociedad, sectores muy concentrados. Y al lado tuyo tenemos a un representante de los sectores más perjudicados. Un trabajador, representante de los trabajadores. Escuchás tantos números y decís, bueno, nosotros vamos a pedir que por lo menos le empatemos la inflación, y se nos plantan con una premisa irrisoria, ¿no? Sí, todo sube menos el salario. Hay liberalismo para todo y pisan las paritarias. Por eso persiguen a los que luchan. Tema quiero preguntarte, el tema de persecución sindical. Sí. Yo, más allá de los procesos judiciales que deben llevar sus tiempos, ¿sí? ¿Qué es lo que está pasando en materia sindical? Justo todos los allanamientos coinciden antes de una negociación paritaria. Obviamente eso es persecución total. Sí, absolutamente. Por ejemplo, en camioneros, en Cetera, que nos sacaron la paritaria. Y te pongo un caso puntual y de la ciudad de Buenos Aires. Subterráneo de Buenos Aires, Beto Pianelli. Sí. Hoy no pudimos traerlo, Beto. Pero iba a venir. Bueno, voy a hablar en su representación. Le suspendieron 60 delegados y 20 trabajadores. ¿Por qué? Por abrir molinetes. ¿Por qué abrían molinetes? Para no parar y no perjudicar a los... Para no perjudicar a los usuarios. Claro, lo suspendieron. Exigimos a Rodríguez Larreta la inmediata reincorporación de los delegados sindicales. ¿Qué hicieron aparte hace un mes? Le descontaron a todos los trabajadores del subte un 10% del salario. ¿Para dárselo a quién? A la UTA, a otro sindicato, que ahí teóricamente no habría problema. Le sacaron la personería gremial. Ahora, ¿qué está pasando en los vagones de subte? Me contaba Pianelli ayer. Están apoyando a los metrodelegados. Persiguen a Milagro Salas, persiguen a los camioneros. Camioneros pidió 27 y al otro día viene el allanamiento. Sí. Nosotros hicimos la marcha federal educativa el año pasado y nos sacaron de la paritaria. Y así puedo decir, Cipreva, los delegados de Cipreva ahí de Telam, pero no solo camioneros, es lo más conocido. Cresta Roja. Cresta Roja, sí señor. Bueno, azucareros tucumanos, misioneros. Al que no se doblega, lo persiguen tirándole 3 perros rabiosos enceguecidos. Y no lo estoy generalizando, sino a sectores de estos que voy a nombrar. A sectores judiciales, a sectores mediáticos y a sectores de la seguridad. Bala, vas preso o te estigmatizamos por los medios de prensa. Lo que intentaron hacer con Baradel. Ahora, ¿qué vamos a, lo que intentan hacer con C5N? A cualquiera que, no que es opositor, que es independiente y que no dice, sí, qué lindo el ajuste, te tiran con la policía, con los jueces o con los medios. Lo mismo esto viene de Sacco y Vanzetti, no es nuevo, la derecha siempre hace esto, la Patagonia rebelde, podemos contar miles de cosas, pero lo inmediato, Larreta con los metrodelegados. Los sancionan por abrir molinetes. ¿Sabés qué vamos a hacer?
estaba pensando mientras decía esto, tenemos que ir todos los maestros de la ciudad de Buenos Aires a ayudarlos a abrir los molinetes. Porque lo que están pidiendo es una paritaria y salarios dignos y que no le metan la mano en el bolsillo para dárselo a la UTA. El 90% de los afiliados son de metrodelegados. Entonces, ¿hay persecución? Sí. ¿A quiénes? A los que luchan. Hay que ayudar a los que luchan. ¿Y ustedes cómo van a...? Porque acá hay algo interesante para que entienda la gente del otro lado, que te quieren meter en este debate de la necesidad del ajuste, porque la plata no está. La plata está. El año que viene, este año, digo, a partir de la tasa de interés del 40%, en Levax, si todas las Levax se renovaran al 40%, estás hablando de 500.000 millones de pesos por año solo de intereses. El último mes o 2 meses se fueron más de 10.000 millones de dólares de fondos internacionales que especularon en Argentina, ganaron, decidieron darse vuelta y se lo llevaron. Entonces, la plata está. Ahí están, los 10.000 millones de dólares, la fuga, los camioncitos de caudales yéndose por el aeroparque, la plata está. Pero no se derrama, como siempre decía el liberalismo, de la copa más alta a la copa más baja. Va de la copa más alta, que son los millonarios que gobiernan, a los fondos en las empresas offshore. Lo que hay que hacer es que la riqueza del país se distribuya. ¿Cómo se hace? ¿Con la naturalidad de la ley de gravedad? No, con el Estado. El Estado puede existir para distribuir la riqueza del país o puede existir para ayudar a concentrar la riqueza y fugarla, y endeudar. Endeudar y fugar, lo que dice Basualdo. Es lo que está haciendo este gobierno con todo el apoyo del Estado. ¿Qué decimos nosotros? El apoyo del Estado para garantizar la igualdad de oportunidades. Eduardo, ustedes siguen en pie de lucha y acá en la Ciudad de Buenos Aires, ¿qué exigen en la paritaria? Hasta ahora el gobierno 25, no se mueve del 15. Los 25 y cláusula gatillo, más o menos eso pedíamos hace un mes. ¿Qué nos dicen? 15. ¿Qué le digo a la reta? Pero si me aumentaste la BL, 25. ¿Cómo? ¿Te pago de alumbrar, barrer y limpiar 25? ¿Y para educar 15? Es obvio. Ahora bien, esto obvio sale por este medio y 2 más, si no lo allanan en el próximo programa. Esperemos que no. No, venimos, vamos a ver qué pasa el fin de semana con C5N, vamos a ver qué pasa mañana con camioneros y vamos a ver qué pasa con los que, como ustedes, nos permiten decir la realidad. Bien. Para ir haciendo una ronda de cierre, Mariano, todo esto que pasó en estos últimos días, que el gobierno dice, bueno, ya terminó, ya está, ¿qué impacto tiene de acá en adelante al que nos está mirando del otro lado y dice, mi economía, que yo no compro dólares, ¿no? ¿Qué pasa? Bueno, yo voy a pedir, discúlpame, yo voy a pedir a ver si podemos poner la Casa de Papel y Mariano va a explicar con la Casa de Papel qué es lo que viene acá. Vamos. No, principalmente pierden poder adquisitivo. Ese es el principal. Lo que va a ocurrir acá es aumento de precios, le va a costar muchísimo más llegar a fin de mes. Y encima el gobierno ya ratificó y confirmó que va a avanzar en un recorte presupuestario. Esto significa menos empleados públicos, seguramente al que se quiera jubilar le van a aumentar la edad jubilatoria, ahora dentro de poquito va a empezar a caminar esa reforma. La flexibilización laboral, eso es otra más, que es pérdida de derechos para los trabajadores. Y después van a avanzar en cualquier instrumento de protección comercial para la industria, lo van a eliminar y vamos a tener cada vez un consumo más reducido. Cada vez vamos a tener menos para poder repartir en la Argentina, para poder manejar una vida más o menos digna. Vamos a estar en una situación, creo que mucho peor, porque el 40% de tasa de interés que se le paga a los bancos, a los encajes de los bancos que antes no recibían remuneración, ahora se le va a pagar un 40%, de algún lugar va a salir. Entonces, esos recursos, hay una redistribución regresiva de los sectores que menos tienen a los sectores que más tienen. Es la distribución regresiva más fuerte desde la de 2001-2002. Mariano, ¿por sí o por no? Porque no nos queda tiempo. Dijiste la Casa de Papel. La Casa de Papel es referencia porque quieren ganar tiempo. Ganaron tiempo este supermartes. ¿Les queda más tiempo? Queda poco tiempo. Depende muchísimo del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y de otros bancos internacionales que aporten un poco de recursos para estirar la agonía. Para seguir ganando tiempo, nada más.
Muy bien. Vamos del otro lado, rápido, para ir cerrando. Senadora Sangnun, acá yo comparto el diagnóstico que hace Mariano. Lamentablemente la economía es una situación muy dramática. ¿Ustedes del Senado de la Nación van a estar trabajando activamente para intentar modificar alguna de estas cosas? Por supuesto, lo estamos haciendo en materia tarifaria, lo estamos haciendo en cuanto al control de la ratio deuda que aumenta permanentemente en cualquiera de sus fases, planteándolo respecto del Producto Bruto Interno, planteándolo respecto de las exportaciones. Coincido con lo que estaba planteando y quiero agregar algo más. Yo creo que también vienen por una ampliación del impuesto a las ganancias a los trabajadores. Seguramente esto va a formar parte también de los condicionamientos que va a imponer el Fondo Monetario Internacional. Nosotros, por supuesto, ratificando desde nuestro bloque en el Senado de la Nación, seguir defendiendo los intereses de los sectores populares, de los sectores medios, de los sectores productivos, aunque nos digan populistas. Tenemos que cerrar, pero antes de cerrar, corto sí. con Rubier, déjame marcar algo. El gobierno que dijo que una de sus cartas era eliminar el impuesto a las ganancias de los trabajadores, señor. nos acaba de contar la senadora que por presión del fondo probablemente vaya en el camino inverso, a subirlo. La Cerramos sociedad, con Rubier. ¿qué pasa con la sociedad en este contexto? La sociedad está en una situación de pérdida de credibilidad, de incertidumbre y además, como acá se ha dicho claramente, esta crisis es una redistribución de riqueza, de factores, y en esa redistribución los sectores del trabajo, los jubilados y demás son los que van una vez más a pagar la crisis, y evidentemente hay un costo social, va a haber una reacción social, y ahí veremos la política cómo se maneja, porque está la presión del fondo, pero también está la presión social por las consecuencias de las políticas. Entonces ahí, en un camino muy angosto, el gobierno camina por un camino muy angosto, y veremos cómo la política puede resolver ese problema. Ricardo, a todos muchísimas gracias. Y cuando hablamos de la política, también el sector sindical, que vamos a ver ahora cómo se va reconstruyendo y que creo que va a ser una pieza clave en lo que viene. Bueno, acá estamos Señores, ya cerrando. realmente intenso de lujo. el programa, ¿eh? Te tratamos política, economía, sindicatos, todo lo que pasa en el Senado de la Nación. Todo. Nos vamos Me pide despidiendo que ya cambie con cámara. Facundo. Bueno, muy bien. Señores, nos vemos la semana que viene acá en Economía 4D. Dale, perfecto, chau.